Míranos en vivo en radiomundo.uy. Lo decía Nachito antes de la pausa, vamos a arrancar un nuevo ciclo de entrevistas en abril, que va a ser cómo nos contamos el deporte, los uruguayos. Vamos a tener directores de cámara, comentaristas, relatores, y hoy toca un cronista, Fermín Méndez, Mincho. ¿Está por acá? ¿Cómo andás, Fermín? ¿Cómo andan? Un gusto, che, estar por acá. A partir de ahora, Mincho. Sí, claro. Que cronista, ¿está bien? ¿Te puedo decir cronista? Sí, está muy bien. Está muy bien. Sí. Y queríamos arrancar esta charla preguntándote por alguna de las crónicas deportivas que te hayan, o que hayas leído últimamente, o que en alguna vez leíste y te marcó y dijiste, esta crónica me partió la cabeza, o yo quiero escribir por este lado. Sí. ¿Tenés alguna de esas? Bueno, hay varias. Voy a hacer una trampa primero, pero es válida, ¿no? Esos encantos que tienen a veces algunas trampas. Estoy leyendo un libro sobre una novela de ciclismo de Marcos Pereira que se llama La pulga en la montaña, que todo el tiempo la voy leyendo y digo, ¿qué crónica esto? Porque está ambientada en la época de Vicente Trueba, un ciclista español de 1930 y largo, pero tiene todo lo que tiene que tener una crónica. Hoy cuando me dijiste qué estaba viendo, qué estaba leyendo últimamente, lo primero que se me vino a la cabeza era eso. Bueno, pero es trampa. ¿Es un libro de ficción o es una...? No, es una biografía novelada, digamos. Bien. Pero tiene todo lo que pensando en el concepto crónica narrativa, tiene todo un poco más largo, ¿no? Y después, de lo que he leído últimamente, el año pasado hubo una crónica que me gustó muchísimo, ya como con un aire después de que habían pasado los incidentes de River Boca, y antes que se jugara la final, que la sacó Manuel Soriano, un escritor argentino que vive en Uruguay, ahí va. La publicó en Córdoba, no sé dónde, y después nos la cedió ahí, la pudimos poner en el portal de Garra. Y eso es lo último que leí de deporte que me gustó mucho. ¿Y qué tenía esa crónica que te gustó? Bueno, la otra mirada, ¿no? Primero dejar pasar el tiempo, ¿no? Eso, que se asienten las cosas, que es un poco a veces lo que no traiciona, pero sí a lo primero que vamos como periodistas, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Hay que contar el hecho. Tenemos un diario, hay que contarlo, ¿no? Sucedió así. Pero a veces el dejar pasar el tiempo te genera el caldo de cultivo para contarlo desde otro lado. Y ahí poner otra mirada, porque también la mirada del lector va a estar en otro lado. No está en si la piedra fue con comba o no fue con comba. O entró por la... Eso ya pasó. Eso ya pasó. Está puesto desde otro lado. Eso me parece que fue lo que más me atrajo de esa nota, ¿no? Sobre el tema. Y después, ¿cómo planteaba? Vos podías estar en el lugar leyendo eso, pese a que había pasado hace una semana y todos conocemos Buenos Aires, y por ahí todos pasamos por esa esquina. Claro. Yo con esa consigna me puse a pensar en alguna de las crónicas, y me fui a una de Carlos Arribas, que a mí me gusta mucho, lo leo bastante seguido en El País de Madrid, que era sobre Isinbayeva y un salto de Garrocha, que empezaba diciendo: la pértiga, como el piano o el violín, también se puede tocar de oído. Y empieza a hablar de cómo los saltadores de Garrocha también tenían un buen oído. ¿Qué de eso se puede hacer en Uruguay? Porque una cosa es en España, que ya tienen una escuela armada, que eso es algo común, que si a mí el cronista me empieza hablando del violín para hablarme de pértiga, de salto con Garrocha, es como aceptado. Claro. Pero ¿hay esa cabeza para poder empezar hablando de violín acá cuando tengamos que hablar de un Progreso Wanderers? Es difícil cuando es coyuntural la cosa, ¿no? O sea, a mí me parece que el periodista de redacción, por llamarlo de alguna manera, es la antítesis del cronista narrativo. O del perfilador, digamos, ¿no? Por una cuestión de tiempo, ¿no? Es muy difícil, si yo tengo que contar un Progreso Wanderers del día para el día, que yo pueda encontrar una metáfora en algún lugar de la mente como para abrir esa nota. Eso primero. Segundo, después, también hay que tener en cuenta que el que está esperando esa nota, si es del día, está esperando que diga, si en el titulín dice que salieron 2-0, bueno, que Albarracín y Pastorini, o el Japo Rodríguez y Viega hicieron los goles, ¿no? Eso es difícil. Ahora, a mí me parece que hay en Uruguay ese tipo de cosas, ese tipo de crónicas contadas de otro lugar, que empiezan con otro lado. No están atadas a lo coyuntural. Eso me parece una cosa que a veces ponemos mucho el foco y queremos contar, o queremos leer para ponerme del otro lado. En el ya, algo que te inspire y te diga, ¡pah! ¡Qué increíble cómo empezó esto! Ese arranque a mí me parece formidable, ¿no? Formidable. Bueno, no vamos a descubrir a Rivas, ¿no?
Pero yo creo que hay varias crónicas narrativas, si se quiere, en Uruguay que han empezado con otra cosa, ¿no? Sacando el foco del hecho. Pero ¿y por qué pensás más allá? Por ejemplo, La Diaria durante un tiempo, sobre todo, cultivaba esa idea de que las crónicas de los partidos, incluso de partidos quizás no tan importantes, empezaban con un desarrollo de lo lateral. De alguna manera, quizás pueda ser hasta más importante, porque yo que sé, Juventud, Cerro Largo, probablemente sea más interesante de contar todo lo que lo rodea, que el partido en sí, digamos, no va a pasar a la historia, ni mucho menos, casi seguramente ningún Juventud Cerro Largo, pero sin embargo hay muchas cosas que pueden enganchar a un lector que no tengan que ver con el partido. Y La Diaria había hecho, o hace, pero sobre todo en sus inicios, había hecho un esfuerzo muy grande porque casi cualquier crónica del lunes de un partido de fútbol tenía por lo pronto una referencia a otras cosas que no fueran el partido. Sí, es verdad, es verdad. Yo creo que lo sigue haciendo, pero en menor cantidad. Por una cosa que es una pérdida y una ganancia a la vez. Antes La Diaria no salía el fin de semana y recién salía el lunes. Y el lector estaba esperando el lunes para leerlo. Pero ahora lo que hemos descubierto en el camino trazado es que el lector del partido del sábado está el sábado. No lo podemos contar el lunes. Lo tenemos que poner el sábado. Nuestro lugar es la web para ponerlo el sábado, ¿no? El del domingo hay veces que tiene otro encare para el lunes. Es de ayer, lo podemos hablar de otra manera. Sobre todo pasa con Nacional y Peñarol a veces. Por ejemplo, el otro día jugaron el sábado y el domingo, nosotros lo contamos de una manera en la web, con cierta lateralidad, pero básicamente en el partido. Y el lunes enfocamos de otra mirada, para adelante, teniendo que ver con la Copa Libertadores, en fin, más periodístico me parece. También creo que es una definición que hemos tomado en el último tiempo de sacar un poco el foco de lo literario de la crónica. Es una discusión que todavía no la hemos definido arriba. ¿Y cuáles fueron los argumentos para quitar la parte literaria de las notas? Que las crónicas de los partidos no se leen, digamos, ¿no? En el bien entendido. O para ponerle un marco amplio, ¿no? No se leen. Nadie está leyéndolo cuando... El lunes nadie lo va a leer, ponele, ¿no? El partido que fue el sábado. ¿Y no es una especie de profecía autocumplida eso, en el sentido de nadie las lee porque en realidad ya todos saben cómo fue el partido y para qué voy a leer un desarrollo de minuto a minuto cómo pasó el partido y capaz que sí me interesaría leer otra cosa que yo no vi del partido? Es que esa es mi argumentación, que yo creo que sí, que hay que ponerla y hay que insistir de alguna manera. No todo el tiempo, capaz que con las crónicas, hacer menos crónicas, elegir algunos partidos, bueno, de alguna manera detallar algo a donde se pudo ir. Y justamente lo que decís vos es mi argumentación. ¿Cómo tiene que desaparecer la crónica? Por ahí tenemos que enfocar desde otro lado. Más dentro del fútbol uruguayo, donde todos los partidos no se ven. Porque capaz que me estás hablando de la Premier y tantos puestos en distintos horarios, o la Liga de España, y la gente durante un domingo se ve 4 partidos, pero acá vos ves 1, 2, y hay un montón que se pierden, digamos. Sí. Es que ahí está el plus, me parece, ¿no? En buscar lo que no está. En esto que hablamos de la crónica hoy, ¿no? La crónica tiene un enfoque marcado en eso, en realidad. En no contar el hecho, o no partir desde el hecho, desde lo noticioso, sino que partir desde la anécdota. Me acuerdo cuando estudié crónica narrativa hace 2000 años casi, el profesor, que era Juan Pablo Meneses, un chileno, reportero, periodista, escritor, decía que había que partir desde la anécdota. ¿Cuál era la anécdota, ¿no? Hay una muy famosa de sus crónicas que él contó a través del último de la Fórmula 1. La carrera. Que era con Minardi, era un piloto de Minardi, que no me acuerdo el nombre ahora, pero me encantó. Porque era el último. Pero contó toda la Fórmula 1 a través de esa. No se quedó solo en contar lo que pueda pasar con el último de X carrera de natación, sino aprovechar para contar qué pasa adentro después. Y todo el mundo de los millones, cómo, de alguna manera, levantaba ciertas marcas, y a estos tipos que podían correr por X razones, porque sus padres o porque tenían lo que le pasa a Urrutia en suma, ¿no? Porque no consigue sponsor que lo puedan bancar, corrían. Y ahí creo que hay un plus atado a lo que veníamos con. Yo creo que cuando se va a canchas en donde no te pasan la televisión, es donde tenemos el oro como para poder sacarlo. El otro día charlábamos con Felo sobre cuánto favorece o desfavorece lo que ya hay escrito en Uruguay, la aparición de una crónica. Y decíamos, bueno, estaría muy bueno escribir una crónica lateral de, por ejemplo, el Neptuno.
Que cerró definitivamente. Pero lo que pasa es que capaz que no hay todavía suficiente escrito sobre el hecho central. Entonces, en esto que decís vos, yo puedo escribir una crónica, o incluso ni siquiera te decía una crónica, una nota directamente, de el último de la Fórmula 1, porque ya está todo recontra escrito 1000 veces, del primero al 19. Y capaz que acá, esto que decía Facu, ¿no? De Juventud y Cerro Largo, a mí capaz que me encantaría escribir una crónica, pero capaz que ni siquiera está filmado el partido. Nadie lo vio, ni nadie lo escuchó, ni nadie escuchó nada hablar. Eso puede ser un impedimento a la hora de escribir algo, el que el hecho central no esté suficientemente retratado, o relatado o visto. Y a veces sí, a veces sí. A mí me parece que, bueno, esto enfocándonos en el Neptuno, yo creo que se puede contar igual. Lo que necesita ese periodista es tiempo. Y el tiempo para un periodista que trabaja todos los días es muy complicado. O sea, lo podría llevar sobre un carril lateral a lo que tiene que hacer todos los días. Esto, contar una noticia, Ferreira citó 20 jugadores para empezar a practicar hoy, la sub-17 juega a las 9 de la tarde, a las 9 de la noche, de tarde. Pero precisa un enfoque y un desenfoque constante de temas que claro, tenés que hacer como paralelo. O sea, los que escribimos yo creo que de alguna manera lo podemos hacer, pero agarrás un tema y con ese tema te vas 2 meses. Pero no podés tener 3 temas con el que te vas 3 meses. Y ahí es donde se logra la profundidad, o sea, meterte hasta dentro de la cuestión, buscar los datos, lo que decía Sebastián, meterse adentro de qué pasó políticamente dentro del Neptuno para que, o sea, la gloria de la aduana terminara así como terminó, que por ahí no está muy hablado, pero hay como cabos sueltos, pero a su vez contarlas desde otro lado también, ¿no? Desde, no sé, el tipo que iba a nadar, ponele, ¿no? Que era porque encontró un club para ir a nadar porque era barato. Yo leía, hace poco terminé Frutos Disecados, no me acuerdo cómo se llama, el de Leila Guerrero, una compilación de columna de Leila, y terminaba con algunas ponencias que ella tenía. Sí. Y una de las cosas que decía es que ella como escritora de perfiles, de lo que menos leía era periodismo, que sus inspiraciones y su fuente de metáforas, de imágenes venían de la ficción, del cine, de los libros. En tu caso es igual, ¿de dónde? ¿Qué lee el cronista como para tener esos recursos? Es igual, sí, es igual. Salvando la distancia con Leila, ¿no? Que es una salada. Sí, a mí me parece que yo me lo he analizado varias veces porque es como una autocrítica, ¿no? A ver, Mincho, trabajás todo el día con deporte y no lees deporte, joda. Claro. ¿No? Claro. No leo en demasía, me parece que no. Como consumo tanto deporte, por todas las aristas que te llega por la radio, te llega por la televisión, te llega por las series ahora, ¿no? Últimamente estaba mirando la Fórmula 1 el año pasado. Divina, sí. Espectacular. Estoy en la quinta carrera, así que me encantó. Te llega por todos lados. Entonces sí está. A ver, yo no puedo hacer de mi vida una monotonía que tenga una pelota en la cabeza, ¿no? Entonces leo otras cosas, sí, leo otras cosas. Me parece que la literatura es como el refugio en donde encuentro. Y después atás, ¿no? Ahí vas como dándole información al cerebro que después lo ata con lo que te pasa en lo deportivo. La literatura, a ver, volviendo al hecho de la crónica narrativa, no es del periodismo la crónica narrativa, pero seguro que no es del periodismo. Lo hacía, no sé, Balzac, Martí, para ir más cerca. Claro. ¿No? Lo hacían. Es del escritor, querés decir, más bien. Claro, o sea, es como una cosa tomada de la literatura tomaba información y hacía libros de eso, con información. Dickens, con los libros sobre el estudio, la secundaria, digamos, en el Londres de aquella época. Me parece que viene desde ahí. Y los relatos estadounidenses, ¿no? Ford y demás, que son como crónicas costumbristas casi. Son, claro, bueno, los rusos, Dostoyevsky. O sea, ¿qué estaba describiendo Dostoyevsky? ¿Una novela o la Rusia de su momento? ¿No? Claro. Creo que ahí hay como un origen de la cosa. Y a mí me da mucha llave leer poesía, por ejemplo, ¿no? Yo sé que tengo 3.000 caracteres para hacer una nota en la diaria, ¿no? Cotidiana. ¿Cómo hago yo para sintetizar en una oración 3 párrafos? Y yo tengo que ir a los monstruos que saben. Y elegir palabras que te ahorren otras 10. Que el lector cuando los lea diga, mirá todo lo que quiere decir esta palabra. Igual ahí corres el riesgo de chocarte con un principio del periodismo meramente informativo, ¿no? Hay que decir solo lo que hay que decir. O sea,
vos tenés que ahorrar palabras, pero en ese viaje, en vez de buscarlo por el lado de la literatura, podés buscarlo por el lado de la síntesis. Es decir, no me parece que sea un viaje distinto al que han pasado los periodistas de agencia durante, no sé, décadas. No, sin duda. Hay que ir a lo concreto. Ahora, si está la nota con lo concreto y la nota con lo concreto, que por ahí tiene algo que dice, no sé, a mí me pasa leyendo, no sé, Fernández Murs, sin ir más lejos, ¿no? Digo, ¿y esto? Es lo que dijo acá. El tipo, claro, a veces no hace lo que decía Facu, ¿no? Periodismo en concreto. Él tiene... Sí, te leímos la entrevista que le hiciste y enfoque. Claro, él habla de cómo prepara su columna semanal y del tiempo que le dedica, que no es fácil también. Pero él también en una nota que leía que le habían hecho a Fernández Murs por esta gira de presentación, digamos, del libro, decía también que el dato, él se daba cuenta que a medida que han pasado su carrera, que unos 30, 40 años, ha igual empezado a tener un lugar más paralelo porque se encuentra en muchos lados también su dato, y decía algo así como, no quiero que el dato me afee el texto, me afee las palabras. Vos, por ejemplo, cuando escribís, ¿cómo haces ese equilibrio entre ¿es consciente, es inconsciente? ¿Cómo es ese proceso? Decís, yo estos 3, 4 cosas de estos datos los tengo que poner en algún lado. Y después veo cómo los rodeo de crónica, ¿o cómo haces ese proceso? Sí, no, es así. Yo por lo menos estoy arriba, encima de lo que voy a escribir. A veces hasta obsesionado, ¿no? Es un poco lo que... Quiero atar las dos cosas. Lo que decía Facu, que a mí me parece re importante en el periodismo. O sea, ahora que estoy de editor, es lo que quiero que los periodistas que andan en la vuelta lo escriban, que no se pierdan ahí. Y también lo otro, pero atar lo que decías vos, a veces, o lo que le pasa a Fernández Murs no lo hace a La Nación, lo hace el otro. Lo hace Alejandro Wall, lo hace no sé quién, lo hace no sé cuánto. La Nación te da los datos. Claro. Y él tiene la libertad de enfocarlo de otro lado, de desenfocarlo. Entonces, ahí es donde él saca de eso la virtud. A veces en las notas cotidianas, si vos vas a hacer una nota cotidiana, no sé, la elección de la AUF, sin ir más lejos, ¿qué te vas a poner romántico con la elección de la AUF? O lírico, o a pegar. Pero podría ser una preciosa crónica de cine negro, con un tono de niebla sobre todo y bares en las esquinas, porque fue un poco así. Genial, pero el otro día o a la otra semana, en el día... Te tenés que enfocar en eso porque tenés que salir corriendo a las 9:30, 10 de la noche desde Guayabos y Básquet a 33 y 25 y te dicen, no, mirá, tenés media hora para escribir esto, flaco, dale. Lo que está en contradicción ahí permanente, que ya lo venís planteando en respuestas anteriores también, es esa cuestión informativa de la necesidad de estar con el recurso de que un ser humano tiene que estar presente en el lugar donde se escribe una crónica. Si vas a escribir una crónica sobre las elecciones de la AUF, no la escribís desde la redacción. Y sin embargo, tenés que estar en la redacción para que esa crónica salga publicada el otro día. Entonces, es ahí donde pierde el periodismo literario con el informativo, que los medios pagan y por la hora hombre del que está en la redacción y no del que sale a la calle. Sí, claro. Sí, yo creo que sí. Ahí se pierde. Ahí, por ejemplo, con otros medios no competís. Con la inmediatez de la radio no podés competir. ¿Y se puede quebrar esa lógica desde adentro de la redacción? O sea, ¿podés escribir una crónica con lo que viste por la tele? Y bueno, pero poder se puede. Para mí se hace, ¿no? Claro, pero ahí sos rehén del foco que pone la tele. Me refiero a una crónica con estas características, ¿no? Que tenga un toque... Sí, pero si el camarógrafo de la tele decidió armar el plano ahí, vos sos rehén de lo que quiso siempre va a ser parcial, siempre va a ser parcial. O sea, para escribir una buena crónica, centrándonos solo en crónicas deportivas o crónicas narrativas, para llamarlo más amplio, tenés que tener un poco de todo. A ver, si es un tema que está lejos, bueno, vas a ver cosas por televisión, vas a ver entrevistas, vas a ver documentales. Hoy en día llamar a las personas es muy fácil, o comunicarse por WhatsApp. Podés hablar con cualquiera, consiguiendo el puente, ¿no? Para llegar a las personas. Podés hablar ahí. Ahí tenés la voz ya del tipo. Después tenés lo que te pasa a vos con la voz y lo que... Pero con esto que estábamos hablando, perdón que te interrumpa. No te perdono. Sí. No cambió el lector. Yo cuando me voy a enfrentar a la noticia de Alonso, presidente de la AUF, el otro día, el lector no sabe ya. Yo ya sé que Alonso fue presidente elegido, incluso ya sé hasta los votos por las redes sociales, ¿no? Ya sé por cuánto ganó. Entonces yo me enfrento a un diario del miércoles, y la elección fue un martes, con un montón de información que antes el lector no tenía. Entonces yo a ese texto necesariamente le tengo que pedir algo más que me diga de cómo salió la votación, el conteo de votos.
¿No se plantea eso también en la Constantemente. A veces lo lográs y a veces no lo lográs y terminás haciendo la nota cuadrada, como marca el manual, que no es lo mejor, o bueno, no es lo mejor, no es lo que uno quisiera a veces, pero no te da el tiempo. Y hay veces que pasa lo otro. ¿Y cuánto hay? Es la paradoja igual esa del periodista, ¿no? La mayor comunicación lo alejó de la mejor práctica. Claro. Porque alejó al periodista de la calle, alejó al periodista de poder tomarse su tiempo. Como que los valores más importantes que antes tenía el que iba a escribir se terminan perdiendo. Sin duda, sumado a algo también, que es la saturación de información, ¿no? Y cuando digo información lo pongo entre comillas. Hoy parece que hay que hablar de todo. Del ruido. De todo. Tenés una página web y no te puede faltar nada. Y es interesante eso, es verdad que no. A veces yo lo noto, ¿no? Pasan 8 horas y Garra no actualiza la portada y digo, no tenemos nada para actualizar. Sí. Y bueno, mirás el mundo. Estos están hace 8 horas con lo mismo. Mirás por la ventana y no ha pasado nada, de verdad. Lo que podés hacer es buscarle alguna vuelta, algún giro, alguna nota de la que está ahí o no. Y también pasa lo otro. Saturadas las páginas web, a veces, ¿no? Tenemos 200 y no dejás quieta ninguna nada. Y eso me parece que termina jugando como en contra hacia la calidad profunda del texto, digamos, ¿no? De lo textual, del lenguaje textual. Importa más esa rotación que lo que hay adentro de la pestaña que te está mostrando. Sí, porque lo volátil hoy en día ya es que habría que buscar otra palabra. No sé, los alemanes que buscan palabras, pero ya volátil queda corto. Claro. De hecho, probablemente ni entras a la noticia que ves que se actualiza, pero solo el que sea otra te hace sentir que estás viendo como un contenido nuevo, pero en realidad no sé cuáles serán las estadísticas, pero la mayoría de la gente entras a ver el titular y después lo que está dentro. Eso pasa permanentemente. Ahora que yo tengo una función más satelital, si se quiere, de las cosas, a veces pones una nota, el lío de Peñarol del otro día, ¿no? El lío puntual, ¿no? Los 3 párrafos que armás, mirando videos y llamando a alguien que está allá. Tenía un retweet, 3 me gustas. La segunda más leída del diario, atrás de Manini Ríos. ¿Por dónde se fue? No sé. Claro. ¿Por dónde se compartió? No sabés. No lo sé. Yo no lo podía saber, no tengo Google Analytics. ¿Y qué importancia tiene? Siento que la crónica que estábamos hablando, la crónica deportiva literaria, tiene más que ver con el diario de papel. Incluso por... está claro... Capaz que no con el diario de papel, pero por esto de que requiere una especie de retardo del hecho, digamos, una diferenciación temporal del momento en que sucedió. ¿Cuánto afecta? Y en el caso de la diaria quizás sea de los medios que capaz que le afecta menos porque tiene todavía un vínculo muy fuerte con el suscriptor por el papel. Sí. ¿Cuánto afecta la caída o la complicación de o la dificultad con la que la gente accede al diario, a la edición del diario, digamos, ¿no? Sí. Al diario como portal? Y afecta, pero me parece es algo que igual ya se le está como buscando, el propio lector le está como buscando la vuelta, ¿no? Yo era de los que defendía a morir que lea un papel, que lea un papel, que lea un papel, que lea un papel, que lea un papel y que escriba un papel. Pero sobre todo que lea un papel. Y en un determinado momento me di cuenta que eso, vos lo decís y repercute hacia afuera. Y te encontrás con que los medios cambian y donde vos laburás, ahora vas a empezar a priorizar lo escrito en web y no en papel. Porque en papel, por X razones, tenés menos caracteres, ya sea por no voy a hablar de la diaria, pero por publicidad, por espacio, porque hay más notas, porque hay que cubrir otra cosa, porque tu sección se vio recortada. Pero me parece, al escritor, al que lo escribe, me parece que no le debería afectar. Yo sé que afecta. Llegan acá preguntas de la audiencia. Sí. Roberto de Parque Valle, en relación un poco a esto, pregunta si pensás en tu público objetivo cuando escribís. Seba lo mencionaba, suscriptores, la diaria, leen más en papel, pero ahora también tiene una versión web como más sólida. ¿Se piensa en eso? ¿Cambia el estilo literario? Es una bomba en la mano pensar en el público objetivo, porque yo tiendo a pensar que no sé quién es el que lee la diaria en realidad. Con los nuevos cambios, ¿no? No sé hasta dónde es el perfil que todos creemos que tiene el lector de la diaria. Yo sé que es suscriptor, bueno, eso por un lado. Pero también sé que en internet la gente común y silvestre tiene 20 posibilidades de dar un clic y entrar a ver una nota. Entonces ya no son suscriptores míos. Claro. A mí me parece que el desafío ahí, si bien hay que tenerlo en cuenta, no lo podemos dejar de ver,
como narrador o como cronista. El desafío creo que pasa más por concentrarse en la cosa y desde dónde contarla, sugerirle al lector, agarrarlo de la solapa en el primer párrafo y decirle, no te vas a ir de acá, porque ya entraste como un caballo, que en apuntar al público objetivo. Y la última... la pregunta de Adriana. Sí, dígala. Que es si hay deportes más proclives que otro a una crónica narrativa. Con lo que te gusta el ciclismo, vos. Sí. Que está mandado a hacer. Yo creo que sí. Hay. En realidad me parece que acá en Uruguay estamos tan empapados de fútbol que una crónica bien hecha, sacada de otro lugar y con otro deporte, funciona. Pero no es necesario saber mucho de ese deporte. Acá Carlos Arriba tiene que saber de salto con garrocha. Sí, no me puede estar... Tiene que saber el que escribe. El que escribe. Sí. Carlos Arriba, para decirme que la garrocha se parece al violín, sí, tiene que saber de garrocha. Sin dudas. O a mí no me saldría nunca esa frase, porque no sé nada de garrocha. No, sin dudas. Pero eso va en el compromiso de uno como periodista, ¿no? Hablo desde mi lugar. Claro. De uno como periodista. Uno sabe los temas que maneja, sabe que se ha preparado desde la parte periodística, que se prepara desde lo narrativo. Entonces cuando se tiene que enfrentar al guioncito que tintinea en blanco, sabe por dónde ir. A mí me parece que en Uruguay la mayoría de los periodistas que se enfocan en deportes, los periodistas deportivos, saben mucho de fútbol y poco de lo otro, pero están mucho más cerca de saber de lo otro que cualquiera que ni siquiera sabe de fútbol. O sea, ¿no? Voy al desafío ahí. ¿Cómo hago yo para saber? Se pregunta. A mí me gusta el ciclismo, lo conozco desde que soy niño, ¿no? Sé cómo van los piñones, los dientes. Ahora, si yo no lo supiera, yo me puedo acercar de alguna manera para contarle al lector que no sabe nada de ciclismo. No necesito saber todo. Que el cambio chico con el plato grande, pim pam pum, para subir la cuesta. Claro, ¿cuántos dientes tiene el plato de Tony Martin cuando hace una contrarreloj? Claro. Cierro con dos mensajes. ¿Qué tipo crae el Vasco? El Vasco Mincha, perdón. Salud, Pablita. Bueno, Pablita que trabaja acá enfrente. Sí, y después, en esa ventana puntualmente, sí, en la que está asomado. Y después hay otro que no sé si está en vasco o en turco y dice Dogru an la digmisi osteleri karjilastirarak an laris. No sé tanto. ¿Qué es esto? Si es en euskera, no sé tanto euskera. Entendía algo cuando vivía ahí, pero nunca pude hablarlo más que de Esquerricasco, Mercedes. Benz. Ura Mercedes, me dijo un día un chiquilín. ¿Y qué es eso? Y yo quedé en blanco, porque aparte vino a pedirme agua y me dice, ¿me das agua? Mal, con mala hostia, ¿no? Y yo trabajaba atrás de la barra. Le digo, ¿cómo se pide? Y me dice, Ura Mercedes. Y miro para el costado, mi compañero se estaba matando de la risa, agarré el vaso de agua, la canilla, y se lo di. Claro, me dijo, agua, por favor. ¿Ura es agua? ¿Te acordás que estaba Uragua? Bien. Pensé que te había dicho... No, y Mercedes es por favor. Bien, Mincho, muchas gracias por venir. Por favor, a las órdenes. Cerramos el primer de estas entrevistas, la primera de estas charlas del ciclo de cómo nos contamos el deporte. Lo que pasó en Por Decir Algo, revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en SoundCloud, Mixcloud o Spotify.